Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano. De inmediato vamos a enumerar los temas que nos ocupan este día. Titulares. En la calle con protestas y en el Senado con propuestas. Desde la sociedad civil hasta los legisladores le intentan parar la mano a Macri y a sus tarifazos. El alza de precios de los servicios públicos ordenada por Cambiemos vuelve insostenible la producción de la industria local. Ni los escándalos de corrupción del Partido Español Popular ni la crisis por la violación sistemática de derechos humanos en México ocupan a Mariano Rajoy o Enrique Peña Nieto. Durante su encuentro en Madrid, los mandatarios se ocuparon de hablar de Venezuela. Nos preguntamos, ¿no tienen asuntos pendientes que atender en sus propios países? Y Jimmy Morales vuelve al ojo del huracán de la corrupción. Fiscalía denuncia por segunda vez al mandatario por financiación electoral ilícita durante su campaña en 2015. ¿Se trata de un hecho aislado o de un continuo en la política guatemalteca? Lo analizamos. Y este miércoles nuevamente los ciudadanos argentinos salieron a las calles para rechazar las medidas económicas implementadas por el presidente Mauricio Macri, muy en particular las vinculadas con las alzas en las tarifas de los servicios públicos que están afectando a todos los sectores industriales del país. En este caso fueron los panaderos los protagonistas de las protestas de este miércoles. Vamos a ver qué era lo que nos reportaba justamente nuestro compañero de labores Edgardo Esteban desde los alrededores del Congreso argentino, lugar en donde se desarrolló esta actividad, esta manifestación. Edgardo. Te saludamos y también saludamos a toda la audiencia de Telesur y nos encontramos en la Plaza de los Dos Congresos, en donde se continúa repartiendo 5.000 kilogramos de pan por parte de los panaderos que están visibilizando su protesta en función de la grave crisis que están padeciendo, en función de los costos que tienen con los insumos, con la harina particularmente, que se va a incrementar, ya ha anunciado un 10% más en los próximos días, pero también con el tema del pago de tarifa, luz, gas, agua, que ha generado una crisis en donde se está marcando, por un lado, los despidos, el cierre de numerosas panaderías, pero también lo que significa una situación que se va agravando día a día. Pero por otra parte también numerosos ciudadanos se han acercado a este lugar para recibir un kilo de pan como parte también de esta situación compleja, difícil que se está viviendo y que no se llega con el sueldo a fin de mes y que un kilo de pan no es menor en esta situación tan compleja, tan difícil que están viviendo por estos días y que de alguna forma se ve visibilizado en esta multitud que se ha acercado hasta la Plaza de los Dos Congresos. Gracias, Edgardo, compañero, por este reporte desde allí, desde el Congreso de Argentina. Vamos a contarles a continuación en cifras, en porcentajes, lo que representan estas alzas en los servicios aprobadas por el gobierno argentino. Solamente para lo que fue el mes de abril, el gobierno de Cambiemos habría decidido elevar las facturas de gas residencial entre un 30% y un 40%. También el gobierno adelantó incrementos en el servicio de agua potable y saneamiento residencial desde un mínimo de 26% para el mes próximo, mayo, y a su vez una reducción de subsidios para un 30% de los usuarios. En cuanto a los peajes para ingresar en auto a Buenos Aires, los aumentos oscilan desde un 13,4% a un 38,46%. Particularmente, uno de los convocantes de la protesta frente al Congreso argentino, el Centro de Industriales Panaderos del Oeste, denunció aumentos en la factura de luz en más de 1.400%, el gas en más de 1.200% y el agua en casi 1.000%.
Ahora bien, ¿qué dice Mauricio Macri? Porque para el mandatario argentino, lamentablemente no hay salida para estos aumentos. De hecho, hace días, desde el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta, justificó 3 elementos que no han parado de aumentar durante su gestión: el endeudamiento, la inflación y los tarifazos, y pidiendo que menos consumo. Lo escuchamos. La manera de lograr un cambio profundo y verdadero es que todos los argentinos asumamos el desafío de consumir menos. Es mentira que los subsidios al gas y la electricidad no los paga nadie. Los pagamos todos, con más inflación y con deuda, porque para pagar la energía tenemos que pedir plata prestada, lo que nos genera una deuda a futuro. Eso era lo que comentaba el presidente argentino, pero fíjense, en el marco de estas protestas, las redes, como siempre, también se hicieron eco de estas manifestaciones. En la red social, en Twitter, cientos de usuarios acompañaron con la etiqueta "Basta de tarifazos". Uno de los tweets más compartidos fue uno hecho por el Frente Político Unidad Ciudadana, con un video donde desmontan este relato macrista sobre los tarifazos. Lo vamos a compartir. Y siento que si ven las propuestas de cambio... El gobierno inventó un cuento lleno de mentiras para llevar adelante este brutal tarifazo. Crisis energética. Durante la campaña dijeron que estábamos viviendo una crisis y que nos íbamos a quedar sin energía. Después de 2 años, el gobierno está provocando la verdadera crisis energética con menos producción de gas y petróleo y más importaciones. Cortes de luz. También dijeron que, porque las tarifas eran baratas, había muchos cortes de luz. Pero cuando aumentaron las tarifas, aumentaron los cortes de luz. Vamos a volver a tener cortes. Subsidios. Dijeron que había que eliminar los subsidios para reducir el déficit fiscal. Los subsidios los eliminaron, pero desde 2015 el déficit fiscal no para de crecer. Consumimos mucho. Ahora dicen que el problema es que los argentinos consumimos mucho, pero Argentina consume la misma cantidad de electricidad que Brasil y Uruguay, y mucho menos que Chile. Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo del tarifazo? Aumentar las ganancias de las empresas vinculadas a Macri, a su familia y a sus amigos. No te creas el cuento. Basta de tarifazos. Ahí estaba esta etiqueta y el video que acompaña uno de los tweets más compartidos en la red social Twitter en contra de las medidas económicas implementadas por Mauricio Macri. Cambiamos de tema. Venezuela. Este miércoles el fiscal general de este país, Tarek William Saab, informó que ya inició la segunda fase de la operación Manos de Papel, con la que se lograron desmontar 3 casas de remesas ilegales que operaban en línea. Se trata de Intercash, Rapid Cambio y RTM. El epicentro de las operaciones de estas casas de remesas ilegales estaría ubicado en países que han aplicado coincidentemente sanciones en contra de Venezuela, así como otros países también que están alineados con los intereses de Estados Unidos en el bloqueo financiero ilegal en contra de la nación suramericana. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el fiscal general venezolano. Operan con páginas web registradas, siempre esta sorpresa, en el exterior, casi siempre en los Estados Unidos de América. Actúan a través de cuentas Twitter, cuentas de Instagram y cuentas de Facebook. Estas son casas ilegales cuyas cuentas internacionales matrices, repito, las principales están en los Estados Unidos de América, también tiene registros en Panamá. Panamá, que se ha dedicado a ser un país, lamentablemente, por encima de su pueblo, en ser epicentro de lavado de dinero, de blanqueo de capitales, y ahora quiere aparecer como el país más impoluto. Da la casualidad que después de los Estados Unidos de América, Panamá se convierte en una especie de sucursal de este tipo de ilícitos.
pero también está Chile y Ecuador. Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela, también explicó cómo las operaciones de estas casas de remesas ilegales pues tienen una incidencia directa en la cotización de la moneda del dólar, pero el dólar paralelo, el dólar ilegal, el mercado negro, que no se ajusta a ninguna regla ni a ninguna medida pues confiable de forma económica. Escuchamos. Estas cuentas reciben depósitos en efectivo o transferencia para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal. Porque yo quiero que alguien me explique cómo y que me saque una matemática que tiene que ver Cúcuta con que, por ejemplo, el dólar paralelo, que ya era una grosería, en septiembre del año 2017 estuviera en 15.000 bolívares, un dólar, y en diciembre estuviera en 100, en enero estuviera en 200 y en febrero, marzo en 500. Ahora, sobre los resultados, hasta los momentos hay 112 detenidos de la operación Manos de Papel, de las cuales 107 ya han sido presentados a los fiscales de Venezuela. Además de 54.917.000 bolívares en efectivo incautados, y el Ministerio Público ha solicitado el bloqueo de 247 cuentas bancarias que cooperaban con esta red ilegal de cambio paralelo en Venezuela. Y con el apoyo de los senadores del oficialista Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Acción Nacional y Verde, el Senado mexicano finalmente dio luz verde al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que después de su aparente renovación ha sido renombrado como TPP-11. De esta manera, México se convierte en el primero de estos 11 países firmantes en conseguir el aval del Poder Legislativo Nacional. Fíjense que con 73 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones, el Pleno Legislativo de México ratificó el tratado y 4 acuerdos paralelos negociados durante su firma. El pacto comercial entrará en vigor 60 días después de que 6 países al menos lo hayan aprobado y notificado a las demás partes. Senadores de la bancada Partido del Trabajo y del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, rechazan este acuerdo firmado. De hecho, lo califican de entreguista, una decisión pues de la Cámara Alta bastante cuestionada. ¿Y por qué? Bueno, los senadores de oposición consideran que hay excesivas prerrogativas para las empresas transnacionales, las multinacionales, que ponen en riesgo los recursos energéticos nacionales, así como diversas industrias claves para el país, la textil, la de calzado. Y es que el déficit acumulado con 2 países de estos 11 serían Malasia y Vietnam sobre estos sectores para el periodo 1993-2017 supera los 100.000 millones de dólares, un rojo que podría aumentar a partir de este tratado de libre comercio. Además, también están en riesgo la pérdida de al menos 250.000 empleos en el sector por estos acuerdos bilaterales desiguales. Momento de ir a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando qué temas eran los prioritarios en la agenda de trabajo entre Mariano Rajoy y Enrique Peña Nieto, que no son precisamente sus propios asuntos. Ya venimos.
escasos meses de abandonar la residencia de Los Pinos, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto llega a Madrid en su gira de despedida por Europa. En su paso por España fue recibido en la Moncloa por Mariano Rajoy para tratar dos temas prioritarios en la agenda aparente de estos mandatarios: relaciones comerciales y, irónicamente, Venezuela. Sobre lo primero, ambos mandatarios celebraron la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, vigente desde el año 2000. España celebra especialmente porque hay que tener en cuenta que el comercio bilateral con México, que sería el primer cliente de España en América Latina, ascendió a 8.657 millones de euros el año pasado, 2017. Esto representa un aumento del 15% respecto a 2016. Ahora bien, sobre Venezuela, un tema que no deja de aparecer en los tabloides ni de México ni de España, dicen para poder distraer la vista sobre sus propios problemas. Bueno, los presidentes volvieron a expresar su supuesta preocupación por la situación del país latinoamericano, la situación democrática, también respecto a las venideras elecciones presidenciales, irónicamente. Nos preguntamos en todo caso, ¿no tienen España y México sus propios problemas? Vamos a enumerar algunos, porque en lugar de concentrarse en Venezuela, Mariano Rajoy, presidente de España, quizás podría atender el problema de la pobreza infantil en su país, cuyos datos tocan hitos históricos, llegando a 29,7% en 2018, es decir, 1,3 millones de niños pobres, según denunció la ONG Save the Children. O quizás también podría atender el tema del desempleo con un penoso segundo lugar en toda la Unión Europea después de Grecia, sin contar la precariedad laboral en un país donde 1 de cada 3 contratos duran tan solo una semana. También Rajoy podría hablar de la crisis por las tramas de corrupción que hunden a su partido hoy día. Hoy miércoles, Cristina Cifuentes renunció a la presidencia de la Comunidad de Madrid tras ese escándalo que duró semanas por falsificar un título universitario. Pero además, no podemos dejar de mencionar que 6 de cada 10 españoles desaprueba la gestión del gobierno de Rajoy. Ahora bien, en México, Peña Nieto tampoco se queda atrás, porque tenemos la impresión de que en su visita a España no le preocupó hacer mención de que en el mercado laboral de su país abunda la precarización y la informalidad, con trabajos mal remunerados, ya que rondan los 2.4 millones. Los datos macroeconómicos de cómo deja el país luego de 6 años de gestión son aún más impactantes. La deuda pública supera los 10 billones de pesos, lo que equivale a 53,000 pesos por mexicano. Y la guinda del pastel, en todo su mandato se suman 117,000 muertos, convirtiendo al país azteca en uno de los más violentos de la región, según organizaciones internacionales de la talla de la ONU. Violación sistemática de derechos humanos, y ninguno de estos temas fue mencionado durante esta visita a España. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta revisamos Guatemala y por qué los ciudadanos de este país exigen la dimisión, la renuncia de su presidente Jimmy Morales. Siguen empañando la gestión de Jimmy Morales en Guatemala. La semana pasada, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, un ente adscrito a la ONU, revelaron ambos que importantes empresarios donaron casi $1 millón al partido de Morales, el derechista FCN Nación, pero ambos burlaron la ley al no registrar los gastos en las finanzas de la agrupación. Indignados, el sábado pasado y este martes, guatemaltecos volvieron a tomar las calles del país para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, haciendo sonar tambores y gritando consignas contra el presidente. Indígenas, campesinos, activistas
demandaron la salida del gobernante, quien es señalado por segunda ocasión por la Fiscalía Nacional por este financiamiento electoral ilícito. Y lo más reciente sobre este tema lo publica nuestro colaborador en Guatemala, Mario Rosales. Vamos a compartir su tuit. Dice: testigo protegido del Ministerio Público revela que el propio Jimmy Morales fue quien les ordenó a empresarios que le otorgaran dinero para su campaña, pero que no lo hicieran por los mecanismos ilegales. Así las cosas en Guatemala. Y es que la crisis en Guatemala parece haber conseguido su núcleo de infección, la corrupción, con el presidente Jimmy Morales hurgando en esta herida con más indicio de expandir esta epidemia que de controlarla. Con más de 2 años en el poder y siendo fuertemente cuestionado por su gestión, Jimmy Morales enfrenta una crisis desde todos los flancos: político, social y económico. Comediante de profesión, el líder derechista del Frente Convergencia Nacional, FCN, apenas tiene pasado político, algo que, lejos de haberle restado popularidad, era visto como su principal atractivo por la mayoría de los guatemaltecos disgustados y recelosos de la clase política tradicional del país. Preciso recordar su eslogan de campaña: ni corrupto ni ladrón, que junto a sus promesas de un gobierno honesto y decidido a luchar contra el flagelo de la corrupción, le llevaron a la presidencia. Cada día hay más hechos que le contradicen. En septiembre de 2016, el hermano e hijo del mandatario fueron acusados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por emitir facturas de eventos falsos en 2013, cifradas por un total de $26,000 para recibir fondos del Estado, donde entonces no han cesado los escándalos de corrupción que, esparcidos como pólvora, arden en el núcleo de su tren de gobierno, su partido y su propia familia. Pero lo peor sucedió el año pasado. En septiembre de 2017, el periódico digital de investigación Nómada publicó que las Fuerzas Armadas entregaron en marzo del mismo año $6,600 a Jimmy Morales, dinero adicional a los más de $19,000 que el mandatario cobra mensualmente de salario como presidente. Contando desde diciembre de 2016, cuando aún no cumplía 1 año en el Ejecutivo, Morales habría recibido no menos de $60,000 extras. La polémica por el bono militar, como se le ha llamado, se destapó luego de que el presidente evadió una investigación por corrupción sobre fondos de su campaña en 2015. Si bien tras el escándalo Morales regresó los fondos a las arcas de las Fuerzas Armadas, todavía no se disipa la estela de críticas a razón del sueldo adicional, especialmente teniendo en cuenta que el mandatario aceptó una compensación irregular y de forma virtualmente secreta, aun y cuando es uno de los presidentes mejor pagados de América Latina en uno de los países más pobres de la región. Jimmy Morales no ha significado una renovación política para el país, sino que por el contrario, ha sido producto del mismo sistema del poder que favorece a pocos en desmedro de muchos. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Chao, chao.